Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cocina de Barro. Mi nombre es Leti. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo y cremoso arroz con leche. A mi hija le encanta prepararlo con su abuelito. Vengan, acompáñenme y preparemos esta receta juntos. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son una taza y media de arroz, una raja de canela, una pizca de sal, 2 tazas de agua, 1 litro de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un vaso de rompope opcional y unas pasas. Ahora vamos a llevar nuestros ingredientes a la estufa. Lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestra agua, nuestro arroz, nos ayudamos de una palita, agregamos todo el arroz, vamos a poner nuestra rajita de canela, nuestra pizca de sal, tapamos y vamos a dejar cocinar a fuego alto aproximadamente de 20 a 25 minutos. De vez en cuando vamos a venir a revisar nuestro arroz y lo podemos mover con mucho cuidado sin hacer movimientos bruscos, si no vamos a ocasionar que se nos haga masudo. Y pues no queremos eso en nuestro arroz. Si nosotros lo cuidamos, vamos a tener un arroz muy bien cocido y muy cremoso. Si ustedes vienen a revisar y ven que ya no tienen agua suficiente y todavía el arroz está muy al dente, pueden agregar un poquito más, no hay ningún problema. Recuerden que en cuanto agreguemos la leche, el arroz deja de cocer, entonces vamos a tener un arroz con leche duro y eso no queremos. Entonces vamos a estarlo revisando de vez en cuando y nos vemos en un ratito. Vamos a revisar nuestro arroz. El mío ya quedó. Está enterito, no se hizo masudo. Y como les comentaba, teníamos que estarlo revisando porque el mío sí le tuve que agregar un poquito más de agua y bajar el fuego. Ahora vamos a agregar nuestros otros ingredientes. Vamos a agregar nuestra leche, todo el litro que les comenté. Agregamos nuestra leche evaporada. Y verán que este arroz les va a quedar súper delicioso. Es un postre que le van a poder invitar a toda la familia. Agregamos nuestra leche condensada, toda. No es necesario agregar azúcar porque nuestra leche condensada nos va a ayudar con el azúcar. Y yo aquí tengo mi vaso de rompope. Si usted gusta puede agregar la mitad. Yo voy a agregar todo porque a mí me gusta cómo queda y además le va a dar un color muy bonito. Agregamos. Ahora que ya agregamos nuestros ingredientes, vamos a estar moviendo nuestro arroz para que no se nos vaya a pegar o a quemar. Respecto a la leche que yo le puse entera. Si usted utiliza deslactosada, recuerde que la leche evaporada y la leche condensada también tiene que ser deslactosada. En cuanto al rompope, no va a tener ningún problema en darle este rico postre a sus niños porque el alcohol se va a evaporar. Y mire, como usted ve, les dio un color súper bonito. Además que va a saber delicioso. Les recomiendo que hagan este postre para toda su familia. Y vamos a seguir moviendo hasta que reduzcan un poco la leche. Mientras yo voy a seguir moviendo y nos vemos en un ratito. Ya pasaron aproximadamente 30 minutos después de que agregué las leches. Vean la textura que tenemos. Ya es la adecuada. Vamos a apagar y vamos a dejar enfriar. Si usted ve que todavía está muy caldoso, no se preocupen, ahorita que se enfríe solo va a quedar muy cremoso. Apagamos y dejamos enfriar. Nuestro arroz con leche ya está listo. Como ven quedó súper cremoso. Yo ya me serví aquí un poco y lo acompañé con unas pasas. Procuren poner las pasas al final, porque si las agregamos cuando estamos cocinando nuestro arroz, se van a inflar y van a tener una textura que no nos va a gustar. Además, nuestro arroz con leche va a saber a pasas. Ahora vamos a probarlo. Quedó súper cremoso y súper rico. Espero que se animen a prepararlo y lo disfruten con toda su familia.
Yo me despido de ustedes, pero nos vemos en otro capítulo aquí en la Cocina de Barro.